Buenas noches, profesor Carlos Boya. Mi nombre es Armando Córdoba de la Universidad Interamericana de Panamá, de la Facultad de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy le estaré hablando eh, de la base de datos numérica en Excel. Podemos decir que una base de datos es un conjunto de datos que ha sido organizado bajo un mismo contexto y cuya información está almacenada y lista para utilizar en cualquier momento. Esta es la definición de base de datos. Ok, le estaré explicando cómo se podría ejecutar o realizar una base de datos dentro de Excel. El primer paso es identificar las tablas de la base de datos. Como podemos observar aquí, hay tres que dice libros, órdenes y clientes. Nuestro primer paso es el diseño de una base de datos en Excel. Será identificar las tablas que ocupemos para organizar la información. Para el ejemplo que tenemos aquí ahorita, estaremos utilizando librería. Podemos mencionar las siguientes: libros, órdenes y clientes. Para identificar adecuadamente las tablas de datos, debemos poner en atención las agrupaciones naturales de la información. Eh, Podemos decir que a qué se deben o a qué interactúan. En este caso, tenemos que se efectúan a libros, órdenes y clientes. El segundo paso, determinar los campos de las tablas. Una vez que hemos identificado las tablas, debemos indicar el nombre de cada una de sus columnas o campos. El nombre de los campos deberá ser descriptivo y nos ayudará a identificar cada una de las propiedades y elementos de la tabla. Como podemos observar aquí, por ejemplo, para cada libro en venta, la librería lo ha guardado con un código que podemos observar aquí llamado ISBN. El título del autor, el título, el nombre del autor, apellido del autor y el precio del libro. Ok, los campos de cada tabla dependerán de la información que esté a disposición de ingresar a la base de datos. El tercer paso es identificar las llaves primarias de cada tabla. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto nos permitirá identificar de manera única cada uno de los registros de la tabla. En el caso de la tabla libros, el ICBN será la llave primaria, ya que es el código único internacional para cada libro publicado, que dicho número jamás se va a repetir. El paso 4 es identificar las relaciones entre las tablas. Como podemos ver en el ejemplo, que la tabla órdenes tiene ICBN y la tabla libros también. Pero ¿qué observamos? Que en las tablas órdenes son eh, campos normales y en las otras tablas son campos principales. El quinto paso es identificar los datos repetidos en las tablas. Aun cuando pensamos que habíamos terminado con el diseño de nuestra base de datos, es importante hacer un breve ejercicio con algunos datos reales para identificar la posible existencia de datos repetidos y tomar las decisiones adecuadas para evitar este tipo de repeticiones. Por ejemplo, considera el caso de la tabla libre, donde podríamos tener uno o más títulos escritos por el mismo autor.
En ese caso, estaríamos repitiendo el nombre, el apellido del autor en varios registros de tabla. Como podemos ver aquí, se repite el nombre del autor y el apellido del autor. Lo único que vamos a encontrar diferente es el ISBN, que es el Código del Libro Internacional, y este es el único que va a ser diferente. Y el título o nombre del libro va a ser diferente. Para evitar la repetición de estos datos, lo recomendable es crear una nueva tabla que almacene la información de los autores y hacer referencia a dicha tabla a través de su campo llave, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí lo podemos obtener, que tenemos una tabla subalterna para este mismo autor y tiene el ID del autor y su nombre y apellido. Crear la base de datos en Excel. Una vez que se haya creado la base de datos en Excel y comience a crecer los datos, seguramente te encontrarás con la necesidad de relacionar la información en diferentes tablas, como por ejemplo, considera las siguientes tablas. Aquí podemos observar el ID de orden, fecha, ID de cliente y tipo de pago. ID de cliente, el nombre, apellido, teléfono y Gmail. La hoja órdenes contiene una tabla llamada órdenes y la hoja. Cliente tiene la tabla cliente. Si al consultar la tabla órdenes deseo conocer el email del cliente que ha efectuado dicha compra, puedo utilizar funciones de Excel para obtener dicha información, ya que utilizando tablas de Excel puedo hacer el uso de referencias estructuradas, por ejemplo. Aquí podemos observar que tenemos el código igual buscar, V mayúscula, paréntesis, órdenes, abrimos llave, ID clientes, cerramos llave, coma, clientes, coma, 5, guión falso. Esta fórmula busca el valor de la columna ID cliente que pertenece a la tabla de órdenes dentro de la tabla de cliente y devolverá la columna 5 de esta última tabla. Aquí podemos observar y nos da como resultado el email del cliente. El sistema de gestión de bases de datos DBMS. Varias décadas atrás, cuando las computadoras comenzaron a hacerse más rápidas y eficientes, el manejo de información se hizo necesario para la creación de sistemas que se encargaran de las operaciones con los datos. Desde décadas de los años 60 se crearon los primeros sistemas de gestión de base de datos con las siglas DBMS, cuya finalidad era facilitar el almacenamiento, modificación y extracción de datos. Ok, aquí tenemos una información muy importante que se cabe recalcar, que el Excel no es un DBMS, aunque exista una gran cantidad de personas que utilizamos el Excel para almacenar información. Eso no lo convierte en un sistema de gestión de base de datos, ya que no tiene un servicio que controle la incineración o podemos decir la eliminación de los datos, sino que el mismo usuario o nosotros mismos debemos hacerlo directamente en la aplicación. Le puedo mencionar algunas desventajas que tenemos al utilizar el Excel para almacenar nuestros datos. Son los siguientes: solo el usuario puede acceder a la
información del mismo. El Excel comenzará a ponerse lento cuando la base de datos esté. En conclusión, en realidad hay millones de usuarios que utilizamos la herramienta. Formalmente, un sistema de gestión de base de datos es posible utilizarla para guardar información útil. El Excel no sirve para guardar información útil. Muchas gracias, profesor.